Ahora estamos en directo, ya podemos empezar. Pues bienvenidos a la segunda edición del COVID Meeting, esta vez también en el Museo de Baile Flamenco, Sevilla. Para empezar, pues quería reiterar los agradecimientos a los asistentes o participantes de la vez pasada, que eran Ángel Díaz de Autocares Sal, Cristina Panadero del Museo de Baile Flamenco, Daniel Cata, director de Apartamentos Sur, Gustavo de Menida, el presidente de ACE, Manuel Macías, esta vez como director de Sevilla Convention Bureau, y Sergio Jiménez, de la empresa Traveles, que es un grupo de agencias de viajes y hoteles. Y finalmente, a continuación de esta reunión, tuvimos un pequeño taller por Joaquín Pena sobre los mapas de Borley. Mapas de Borley es un método de trabajo bastante innovador que vamos a intentar aplicar al tema que nos interesa, que es el sector de turismo en Sevilla, España, y su posible planificación. Un resumen de la primera reunión está en la página web de RaraCovid. Igual como va a haber un resumen escrito de esta reunión también en la página web, y avisaros de nuevo que nosotros estamos grabando estas intervenciones y van a estar nuevamente en la página web, digamos, para personas que lo quieren consultar a posteriori. Estaban invitados hoy a María Mora, la portavoz de la Asociación de Guías Turísticos, que supongo que tiene los mismos problemas técnicos como vosotros. Está Manuel Castillo. Manuel, buenos días, como vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Hostelería de Sevilla. Buenos días. Buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. No, nos alegro mucho tenerte con nosotros, igual como a Fátima, que es jefe de departamento de promoción de mercados centroeuropeos de turismo andaluz. Bienvenidos, Fátima. Muchas gracias, gracias por la invitación. Como alemán, obviamente estoy curioso escuchar lo que vas a decir. Sí, bueno. Va a estar José María Ávila, que es el presidente del Sevilla Congreso y Convention Bureau, que ya ha avisado que vendrá un poco más tarde. Está Javier Pinas Leal, director de la Oficina de Turismo de Tour España en Londres. Good morning, how are you? Buenos días, encantado de estar con vosotros y muchas gracias. Es una aventura, un placer también para nosotros. Igual estar hoy con Mónica Sánchez Núñez, que es la responsable del Departamento de MAIS de la Oficina Española de Turismo en Londres. Hola, buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Y lo dije antes, iba a clausurar Gustavo de Medina, que se ha hecho disculpar porque su padre está muy mal y no le dan, ya, digamos, muchas esperanzas de sobrevivir los próximos días. Entonces estamos con él también. Para explicaros un poco la dinámica, cada uno de vosotros tiene 5 minutos para exponer su situación, su puntos de vista y sobre todo su apreciación del posible futuro de la recuperación del mercado turístico. Como he dicho, se grabarán las intervenciones y estarán en la página web. El gran problema que tenemos todos es, aparte de la desastrosa situación de turismo en general, la incertidumbre que nos paraliza y perturba cualquier proyección en el futuro. La pregunta estratégica para nosotros no es cuándo abrimos, en este caso los establecimientos culturales, sino cuándo sabemos cuándo abrimos. Eso es importante para hacer digamos, la planificación estratégica para preparar, digamos, la preapertura, pero también para preparar este tiempo de impasse que pues, nos amenaza a todos, ¿no? Algunas pistas sobre la reflexión de pase que hicimos la vez pasada.
Obviamente, el año pasado, lo único que recibimos de nuestros clientes eran pues, cancelaciones, tanto hoteleros como otros. Luego, se hizo una pequeña previsión que se esperaba hace 3 semanas, una pequeña reanimación del sector a partir de septiembre del 21. Meses. Todos participantes de la vez pasada coincidieron que habrá que empezar estrategias y planificaciones de marketing y de comunicación casi ya desde enero, desde ahora mismo, para estar en los mercados por lo menos a final de este año. Eso era hace 3 semanas. ¿No? También hubo una primera conclusión que se puede tratar una cierta recuperación de los mercados a partir del año 2022, no 21, y se espera una perspectiva de plena recuperación en el 2024. Eso fue hace 3 semanas. Como premisa de trabajo es que el turismo vuelve a reaparecer. Partimos de este hecho porque es una necesidad intrínseca humana. ¿No? Y solo, eso es ya el postulado, solo vuelve a aparecer citando los destinos como los orígenes de los viajeros estén seguros. Aquí hablamos de la inmunidad de rebaño de una vacunación del entre 70 y 75% de la población. Y eso nos lleva a ciertas variables o condiciones para que se cumpla esto. Primero, hablamos de la rapidez de las vacunaciones. En Alemania, cuando empezó el tema de la vacunación, se hizo un cálculo y se calculaba que para vacunar a 60 millones de personas, que serían el 70% de la población, haría falta 4 años al principio. Por lo tanto, el cálculo para España, que hablan que la mayoría de los españoles esté vacunado en otoño, no me lo creo. Y los datos lo confirman, faltan ya los medicamentos. Estamos ya entrando en una fase de desfases. Segundo, otro jugador en el tablero que son los nuevos variantes del COVID-19, sobre todo en Inglaterra, de la variante británica, la de Brasil y Sudáfrica. Se dice que estos variantes son 50 veces más contagiosas y algunos, no todos, hasta 50 veces más mortales. Es decir, si estas nuevas variantes entran en las poblaciones, pues yo creo que habrá que rehacer todos los pronósticos que en estos momentos se están haciendo. Luego, en España, por lo menos, una cierta desorientación en la política de la pandemia. Todos los días hay nuevos datos. Sánchez, por ejemplo, en el SIT, en el Tourism Innovation Summit, en noviembre del año pasado, en Sevilla, afirmó que se puede abrir el país al turismo en julio de 2021. Antes de ayer, pues ya esta fecha no vale, porque se ha comunicado por él también que España no podrá recibir visitantes antes de verano. Y tampoco, yo creo, durante o después del verano. Luego estamos mirando también las intenciones de viajes. Según una información de Hostel Tour con fecha del 4 de enero, se hizo una encuesta sobre pasajeros de los vuelos del año pasado y el 14% de los usuarios del año pasado, españoles, decían que volverían a viajar cuando haya recibido vacuna contra la COVID. El 14%. De una manera idéntica responden el 15% de los alemanes, 14% de los británicos, 12% de los italianos y solo 9% de los franceses. Y para terminar esta pequeña introducción, hoy aparece un estudio de PATA, de Pacific Asian Tourism Association,
que hice un pronóstico para 23 con una previsión optimista y cuentan que el 23 habrá un 96% de movimientos turísticos parecidos al 2019. Si entran en un cálculo un poco más prudente, hablan de un 3/4 partes de los viajeros del 19 y la más pesimista, pues hablan de la mitad de los viajeros en el 2019. Y con esto, pues entramos ya en la dinámica de nuestro panel. Habíamos pensado que iba a empezar María de Mora, de la Asociación de Guías Turísticos, pero no ha podido ser. Y empezamos luego con el vicepresidente de la Asociación de Hostelería de Sevilla. Bienvenido y la palabra es tuya. Muchas gracias. Pues el panorama no es demasiado optimista. Yo voy a hablar solamente desde la perspectiva del sector hostelero de Sevilla y de Andalucía. Tal como lo veo yo, por un lado, el comportamiento del consumidor, la gente, el público, aun en los peores momentos de pandemia, sigue necesitando socializar. Salía a los establecimientos, a los restaurantes, a los bares, a hacer celebraciones, lo sigue necesitando. Con lo cual, no creo que la actividad turística vaya a desaparecer, como muchos agoreros también predicen. La actividad turística va a continuar, lo único que tenemos que esperar que sean las condiciones, que se den las condiciones, porque las ganas y la necesidad continúan. Punto número 1. Punto número 2. Tal como tú has explicado, Kurt, que es la realidad, tal como está la situación, y en la encuesta yo contesté que las predicciones que nosotros tenemos es que puede haber un verano relativamente normal, como el que tuvimos en el 2020, pero solo de turista nacional. Y en Andalucía, el turista nacional es importante, sobre todo en la zona de Huelva y Cádiz. La Costa del Sol lo pasará otra vez bastante mal. Y el turista nacional va a ser muy importante y el propio turista andaluz va a ser muy importante. Eso durante el verano. Perspectiva de turismo internacional. Yo creo que en Sevilla hasta por lo menos la Semana Santa del 2022 no tendremos algo y si hay corredores seguros o cualquier actividad de logística que nos inventemos o que se establezca entre los destinos, entre los emisores que son más importantes para Sevilla. Antes es para nada. En septiembre, el último trimestre, septiembre-octubre, pues yo espero que haya unas condiciones para que el sevillano y el turista nacional, si es que hay, pueda consumir en nuestros establecimientos, pero poco más. La situación de la hostelería, como sé, la hostelería es muy grande. Tenemos restaurantes y bares de barrio, en pueblos, pero también tenemos ocio nocturno, catering que se dedica a bodas, catering que se dedican a congresos y tal. Nosotros tenemos una suspensión de 25.000 solo bodas, 25.000 bodas en el año 2020. Esas bodas, como la gente sigue enamorada, se tienen que volver a celebrar. Y se están posponiendo para el año 2021. Pero claro, una boda te permiten solamente 50 invitados, es muy difícil de celebrar. Los novios no quieren. Entonces, a partir de mayo o junio, esperamos que todo ese tipo de cosas se puedan celebrar y que se puedan desarrollar de una manera medianamente normal, con restricciones de aforo y tal, pero poco más. Es que no, me gustaría decir otras cosas. La hostelería, de todas formas, dentro
del turismo, la hostelería turística, lo está pasando tremendamente mal, igual que los hoteles, porque no hay clientes. Parte de la recesión es que no hay clientes. El ocio nocturno está cerrado y los que sí van o vamos a sobrevivir, pues serán establecimientos de barrios, de pueblos y que viven del propio consumidor local y de la movilidad que haya o que se permita más o menos cercana. En la hostelería de catering que se dedican a congresos, pues está absolutamente paralizada y sin perspectiva, y es que poco más. La vacunación va tremendamente lenta. Hasta que no haya muchas más vacunas, no solo las 2 que tenemos, esto no se va a ir, no se va a generalizar, con lo cual no seguiremos con una sensación de inseguridad muy grande. Luego, lo más importante de todo, y vosotros sois expertos y hablaréis mucho mejor que yo, para que haya una movilidad entre países, es que no basta que la población española esté inmunizada, es que tiene que estar inmunizada por lo menos un 50-60% el mundo. Y para inmunizar al mundo, que es lo que de verdad nos va a garantizar que pueda existir movilidad, pues yo lamentablemente creo que queda bastante tiempo. Kurt, esto es lo que mis 5 minutitos creo que te puedo decir. Pues no, ya son pensamientos de impulso, obviamente son necesarios y te agradezco. Yo tengo una pregunta, ahora, aparte que hagamos una ronda de preguntas al final. Si se calcula en el año 2024 con una más o menos aceptable o plena recuperación del mercado, ¿cuántos restaurantes tipo turísticos habrá? La situación, verás, si es cierto lo del 2024, pero es más, si yo no me equivoco y empezamos a partir del 2022 a tener algo, la situación es insostenible. Es que de las zonas turísticas van a desaparecer en las condiciones actuales de mercado, va a desaparecer, y no exagero, un 60%. En las condiciones actuales. Es que el problema es que esto lo estamos afrontando, este problema lo estamos afrontando con las premisas pre-COVID. Entonces, en una situación actual, no podemos jugar con las mismas reglas de mercado que antes. No se puede pensar en alquileres, en suministros eléctricos, o sea, en una serie de gastos fijos que son los que te arruinan, y unas reglas de mercado pre-COVID. Es que la situación ha cambiado al 100%. Y lo estamos afrontando mal. Estamos intentando sostener las reglas de mercado pidiendo ayudas que no van a venir, porque España no se las puede permitir, y no estamos modificando las reglas. Para eso, ¿qué necesitamos? Unos políticos con unas alturas de mira muy importantes que desgraciadamente pues, no tenemos. Pero es que es la única solución, porque la debacle va a ser brutal en el sector turístico. En la otra parte ya digo que nos sostendremos porque el consumidor quiere consumir, quiere salir, quiere divertirse y quiere socializar. Pero el que viva del turismo, o se cambian las reglas del juego o desaparece el 60 al 70%. ¿Quién no va a desaparecer? Porque sean los propietarios de su propio local, porque tenga diversificado su negocio en otras ramas, pero poco más. Y os aseguro que no exagero. Muy bien. Pues vamos a profundizar sobre esto, pero vamos a saltar ya más allá de España. Vamos a empezar con Centro Europa. Vamos a hablar con Fátima, que trabaja sobre este mercado desde la Junta de Andalucía. Fátima. Sí, bueno, pues yo os he traído un breve resumen de cómo está la situación actualmente para nosotros el segundo mercado emisor más importante para Andalucía, junto con Francia.
Y me imagino que habréis oído, bueno, y también os voy a dar unos datos de reservas para que veáis cómo ha ido el 2020 y qué es lo que se espera ahora mismo del 2021. La verdad que la situación no es muy alentadora, ¿no? Me imagino que habréis oído todos en las noticias que Alemania se encuentra inmersa en un estado de emergencia, pues con muchísimas restricciones, que va a estar activo en un momento, ahora mismo hasta el 15 de febrero. Hasta hace 3 días estaba establecido hasta finales de enero, pero el gobierno de Merkel estudia el estado de emergencia cada semana y el martes pasado se publicó que el estado de emergencia o de alarma va a estar activo hasta el 15 de febrero. Está cerrado todo, los colegios, las universidades, las guarderías, y solamente se encuentran abiertos ahora mismo los comercios de primera necesidad, ¿no? Los que ellos llaman esenciales. Y se recomienda, evidentemente, no salir, permanecer en el domicilio y salir solamente cuando sea necesario. El gobierno de Merkel, en principio, ha dividido el país en en zonas de alto riesgo, que son aquellas que alcanzan los 200 casos de COVID por cada 100.000 habitantes, que esto para aquí en Andalucía, por ejemplo, ya hemos sobrepasado eso. Y luego tiene las zonas de riesgo, que son las que estaban establecidas desde un principio en 50 casos por cada 100.000 habitantes. Y en las zonas de alto riesgo, para que os imaginéis, no solo no está permitido el salir del perímetro municipal, sino que además se ha impuesto un límite a la circulación de 15 kilómetros, ¿no? En ciudades como Berlín, que son muy anchas en extensión, incluso hay gente que se ve limitada totalmente pues, para ir al aeropuerto nada más, ¿no? Solamente se permiten los contactos sociales con una sola unidad que no sea conviviente a la de tu familia, es decir, 2 personas. Y bueno, eso evidentemente no afecta a todo, ¿no? Parece ser que ahora mismo nada más que está viajando el 10% de la población alemana, ¿no? Que la verdad que para nosotros eso es muy poco, ¿no? Y seguramente como van a ampliar, si la situación no mejora, van a ampliar el estado de alarma hasta casi la Semana Santa, ya damos por perdido efectivamente lo que es ahora lo que ellos llaman las Winterferien, que es nuestra Semana Blanca, que empezaba ahora en febrero, y posiblemente la Semana Santa ya a nivel mercado emisor alemán la demos también por perdida. Es lo que ha estado hablando el compañero de la Asociación de Hostelería de Sevilla. A lo mejor en verano empezamos a tener algo más de turismo alemán, pero probablemente nada. Nos vamos a centrar en Andalucía, pienso yo, también en el turismo de cercanía. Y va a ser España nuestro principal cliente, ¿no? Para que os hagáis una idea también, sabéis que en Alemania el número de agencias de viajes es uno de donde más hay, ¿no? En los mercados con mayor número, casi 10.000 agencias, y se prevé que a lo largo de este año y el que viene cierren el 30%. Y los turoperadores también están acusando mucho esta crisis. Os hablo del número 1, que es TUI, el más importante, que recibió una ayuda estatal de 1.800 millones de euros. Prácticamente se los ha liquidado ya y se estima que los gastos mensuales que está teniendo actualmente TUI ascienden a 500 millones de euros, con lo cual, si esto continúa así, no tienen ingresos por reservas o por ventas, muchos de los grandes turoperadores, ya lo hemos visto en el caso de Thomas Cook, pues se van a venir abajo, ¿no? Yo he aprovechado para daros algunos datos, aunque me han pedido que por favor no transmita públicamente la información. He hablado con una de las cadenas, con una de las plataformas de reservas más importantes que hay ahora mismo en Alemania, que es Holiday Check, y también con la empresa TDA, que es Travel Data Analytics, que me han dado algunos datos para que os hagáis una idea de cómo ha ido el 2020. Según Holiday Check, no os puedo pasar los gráficos por eso, porque son datos confidenciales que normalmente se obtienen bajo pago y nos lo han dado de manera gratuita. Vosotros sabéis que España ha sido el número 1 en Alemania, dentro de la lista de los top 10, España siempre ha sido y posiblemente siempre seguirá siendo por ahora, si seguimos con nuestra estrategia de mercado, el número 1. Pero en el 2020 hemos sido los grandes perdedores porque hemos sido casi todo el tiempo considerados como país de riesgo para los alemanes, y ha sido sustituido por Alemania. Alemania ha sido el número 1. Ellos mismos han hecho lo mismo que hemos hecho nosotros, el turismo de cercanía, y Alemania se ha convertido en el top número 1 dentro del ranking de reservas. Y para que os hagáis una idea, en el 2019
hubo personas interesadas por el destino España, hubo alrededor de 39 millones de usuarios que buscaron el destino España. Este año solamente ha habido, en el año 2020 solamente ha habido 13 millones, ¿no? O sea que estamos hablando de descensos muy, muy importantes, superiores al 70%, ¿no? Y en Andalucía pues nos ha pasado, según Holiday Check, nos dice también que hubo alrededor de 2.800.000 búsquedas de Andalucía en el año 2019 y en el 2020 nada más que ha habido 800.000. TDA también nos da informes sobre el volumen de ventas del año 2020, de las 2 primeras semanas del año. En cada semana se han vendido en volumen de venta de viajes turísticos 100 millones de euros, que eso por lo visto es solamente el 20% de lo que normalmente se vendía el año anterior. O sea que estamos hablando también de disminuciones del 80%. Y todas las agencias de receptivo que trabajan con turoperadores alemanes con los que he estado hablando esta semana vienen a dar los mismos datos, descensos de hasta el 80%, con lo cual ahora mismo pues la situación en general se ve como preocupante. Yo creo que la palabra es impredecible, porque no sabemos muy bien qué va a pasar y cómo esto va cambiando semana tras semana, y ya no solo depende de cómo esté la situación en Alemania a nivel COVID, sino cómo esté en nuestro propio país. Si nosotros seguimos siendo un destino considerado como destino de riesgo, evidentemente el turista alemán, que siempre ha sido un turista como muy cuidadoso, que necesita mucha seguridad a la hora de viajar, lo va a tener un poco difícil. Os puedo ya dar los últimos datos que me ha pasado nuestro departamento de Saeta, contabilizados del año 2020, con datos hasta septiembre nada más, el 30 de septiembre, de un 1,1 millón de turistas que recibíamos del mercado alemán, hemos bajado a 221.000. De los cuales el 55% se alojan en hoteles. Estamos hablando de que ha habido 118.000 viajeros alemanes alojados en el 2020 en Andalucía y que han generado 426.000 pernoctaciones, un 85% menos que el año anterior. Y yo quisiera solamente mencionar pues, la discusión que se está comentando ahora en Alemania, pues según la propuesta que hubo del primer ministro griego, que quiere que exista un pasaporte de vacunas para poder viajar dentro de Europa, en principio, o de los países que se acogen al Tratado de Schengen, pues que se está discutiendo esto, si verdaderamente vamos a necesitar en el futuro ese tipo de pasaporte y si solamente se va a permitir a las personas que tengan, que demuestren que se han vacunado, si van a viajar o no, ¿no? Entonces, en principio, yo creo que esos son los datos, bueno, y que evidentemente la estrategia a seguir ahora mismo es la de invertir más que nunca en marketing, ¿no? Y que cada destino esté lo más visible posible en estos mercados emisores de importancia para nosotros. Cuanto más se habla de Andalucía y más se vea nuestro producto, aunque ahora mismo no se pueda viajar, yo pienso que ya eso es favorable. Y luego acciones con iniciativa, como por ejemplo la que hemos puesto nosotros ahora de abonar gratuitamente un seguro de enfermedad para aquellos pacientes internacionales que vengan a Andalucía y que quieran que se pongan enfermos, que la Junta de Andalucía asumiría los costes de la estancia, del confinamiento y de todo esto, ¿no? Más o menos. Muy bien. Eso es que en 5 minutos da poco tiempo, pero habría más cosas que contar, pero bueno, aquí estoy para lo que necesitéis. Es una aportación más. El hecho es que tenemos que sumar estas aportaciones. Y yo te propongo que saltemos ya de Berlín por el canal a la ciudad vecina, que es casi Londres. Y empezamos, Francisco Javier, contigo, sobre tu perspectiva, tus observaciones relativo al mercado británico. Muy bien, muchas gracias, Kurt. Bueno, pues como os podéis imaginar, en este momento la situación es muy, muy complicada, muy difícil, porque el turismo está sencillamente paralizado en este momento, ¿eh? Y eso es como consecuencia del estado de evolución de la pandemia, tanto en España como en Reino Unido, como asimismo las restricciones que se derivan, ¿no? de esa evolución, ¿no? Para que os hagáis una idea, en 2019, que fue uno de los grandes años, ¿no? del turismo británico a España, recibimos aproximadamente 18 millones de turistas
y un gasto de 18.000 millones de euros. En lo que llevamos de año, en lo que tenemos de cifras, vamos a decir, de entradas de turistas y gasto de Frontur y Egatur, que reflejan el acumulado de enero a noviembre del año pasado, 2020, se ha producido una caída del 82% tanto en turistas como en el nivel de gasto, ¿no? Entonces eso da una idea, bueno, pues del desastre total que ha sido pues, el pasado año en relación con otro tan bueno como fue 2019. Desgraciadamente este año, 2021, pues tampoco está empezando muy bien. Como veis, pues las restricciones se vienen poniendo en marcha con, vamos a decir, con pasos adelante y paso atrás desde noviembre pasado. Ha habido momentos en que parecía que se abría pues, el mundo de los viajes, de alguna manera, pues, en fin, se dio esperanza sobre todo al destino Canarias, en fin, pues en algunas fechas, a comienzos de diciembre, cuando acabó un primer confinamiento aquí en Reino Unido, que había durado todo el mes de noviembre. A los pocos días de abrirse pues, el mercado a Canarias, que es el único destino que cito porque era realmente el único que está prácticamente abierto de verdad, a los pocos días, a mediados de diciembre, volvió a ser cerrado al entrar en la lista de destinos, vamos a decir, no seguros. Y luego pues todo esto ha continuado con progresivas restricciones y prohibiciones de viaje, que en el caso de España, pues en lo que afecta al Reino Unido, pues se pusieron en marcha el 22 de diciembre y se han extendido ya en la última decisión del Gobierno hasta 2 de febrero, con exigencia además de test de PCRs, ¿no? para los viajeros británicos. Y en el caso pues, de Reino Unido exactamente igual, pues con restricciones para volar a Reino Unido, prácticamente ya a todos los corredores, incluso los corredores seguros, con exigencia de cuarentena de 10 días, con exigencias ahora añadidas de test, de PCRs o de otro tipo, pero que en definitiva, bueno, pues han hecho desaparecer prácticamente la posibilidad de viaje, y no solo la posibilidad, sino también el ánimo viajero, porque claro, la gente no está dispuesta pues, a viajar en estas condiciones, ¿no? de restricciones, de test, de cuarentenas, etcétera, etcétera. Esta es la situación actual y desgraciadamente pues es una situación que se ve que va a durar un tiempo y que ha llevado, entre otras cosas, a que las grandes compañías que trabajan con España, que son esencialmente Jet2, EasyJet y TUI, pues estén ya haciendo sus reprogramaciones con fecha 27 de marzo. Esto da una idea de que por lo menos ya para lo que se refiere enero, febrero y gran parte de marzo, la temporada de invierno la dan absolutamente por perdida. Y entiendo que esa fecha que ellos ponen de reinicio de programaciones, bueno, pues es una ligera ventana abierta, ¿no? A una esperanza de que a lo mejor se empezara pues, a poder hacer algo en Semana Santa. Pero como bien se ha dicho antes, pues esto va a depender de cómo evolucione lógicamente aquí la pandemia y cómo evolucione en España. Y desgraciadamente las cifras por el momento son aquí muy malas, al igual que lo son en España, porque estamos hablando de prácticamente casi 40.000 contagios al día. El otro día se batió la cifra de fallecidos con 1.600 al día, una cifra que no se había alcanzado pues, ni en el peor de los picos de las olas anteriores. Y por tanto, bueno, pues la situación es realmente muy, muy preocupante y va a tener que cambiar mucho, porque insisto, la raíz de todo estará en que se controle bien esa evolución de la pandemia, tanto en Reino Unido como en los destinos españoles. Dicho esto, y pese a que bueno, todo lo que se ha comentado anteriormente pues es la pura realidad, ¿no? En el sentido de que el panorama pues, no pinta bien, de que las previsiones para empezar pues, un flujo de viajes pues cada vez parecen retrasarse más, casi tendríamos que irnos olvidando de Semana Santa, empezar a pensar un poquito quizá en verano con suerte. Pero bueno, a mí me gustaría también introducir pues, algunos puntos de relativo optimismo, ¿no? Algunos puntos positivos que nos hagan ver que, bueno, que esas posibilidades a futuro también existen, ¿no? Y yo lo resumiría prácticamente en 5 o 6, ¿no? Lo primero, pues el haber tenido la suerte de que vamos a tener un Brexit que no ha sido tan duro y que podía haber complicado muchísimo más las cosas. Un Brexit pues, que va a permitir, afortunadamente, que existan todavía sin problema los vuelos directos entre Reino Unido y España y que los ciudadanos británicos pues, puedan venir a nuestro país con las
protecciones que habían tenido siempre desde el punto de vista de la asistencia sanitaria, de la posibilidad de utilizar pues, sus permisos de conducción, pues por lo menos en un primer año, ¿no? O en un primer semestre hasta que pues, realmente se produzca pues, un mutuo acuerdo en el reconocimiento de los permisos, en que puedan viajar con sus mascotas, en que puedan utilizar el roaming, en fin, una serie de detalles que yo creo que son muy importantes que se hayan mantenido y que de no haberse producido así, pues hubiéramos tenido además complicaciones todavía mayores que las que estamos teniendo ahora. Entonces yo creo que desde ese punto de vista una preocupación como era la del Brexit y que por la que todavía mucha gente sigue preguntando, yo creo que más o menos hay que descartarla porque los grandes temas, por así decir, van a continuar como lo estaban antes. Luego, otro tema que yo creo que es absolutamente fundamental es la demanda. La demanda existe. Estamos hablando de un mercado en que la gente quiere viajar. La gente tiene muchas ganas de viajar, así lo reflejan las encuestas y además pues hay un sector de población que es el que tiene más de 50 años que está mucho más predispuesto porque le van a alcanzar las vacunas en un periodo relativamente pronto, ¿no? En los próximos meses, con lo cual las posibilidades de que puedan viajar son mayores. Y aparte de eso, se prevé incluso que esas ganas de viajar pues, puedan llevar a un incremento de las estancias medias, ¿no? En algunos casos incluso doblándose. Esto nos lo están diciendo las encuestas y también nos lo están diciendo pues, los turoperadores y las compañías en lo que llevan observando de búsquedas y de reservas que van haciendo con ellos la clientela. Otra buena noticia es que para poder tener turismo, pues España tiene que estar en la mente, lógicamente, pues de los potenciales viajeros. Y lo está a tal punto que en este momento estas encuestas y esta información que tenemos de los turoperadores y de las compañías aéreas revelan que España está a la cabeza de esa preferencia de destinos, muy por delante y seguida, pues en este caso, de Grecia y de Turquía. Punto fundamental también para ese optimismo, pues que exista conectividad. Tú puedes tener una demanda potencial muy grande, pero si no tienes compañías y conectividades en marcha, pues lógicamente va a ser imposible el mundo de los viajes. Y en este caso, pues también os puedo decir lo mismo. Las compañías aéreas y los turoperadores están abriendo rutas nuevas desde muchos destinos británicos a destinos españoles, pensando ya en este verano de 2021 y también en el invierno 2021-2022 y verano 2022. Y yo creo que, pues eso es un acicate también para que esa demanda viajera pues, se pueda consolidar y pueda incluso crecer desde otros puntos de origen del mercado británico. Lo que se nos dice también es que en este momento pues, las reservas y las búsquedas en las últimas semanas se han incrementado con respecto a semanas anteriores, lo cual es un indicio de que los viajeros todavía confían en que puedan empezar sus viajes pues sobre todo a partir de este verano, ¿no? Y de hecho lo que nos están diciendo muchos turoperadores es que ese pico de demanda y de reservas probablemente se produzca a partir de abril y de mayo, pensando ya en el verano y en el invierno, porque evidentemente ahora en estos meses la gente pues con la situación tal y como está no se atreve en absoluto ni a moverse ni a hacer ninguna previsión. Pero no obstante se piensa que a partir de abril pues posiblemente pueda haber ya un movimiento mucho más grande de reservas. Y a ese punto anima el hecho de saber que aquí pues el ritmo de vacunación está siendo muy bueno, ¿no? En este momento están ya vacunados 4 millones de personas aquí en Reino Unido y lo más importante es que las previsiones del gobierno británico son que para abril de este año un 40% de la población esté vacunado. Eso es una cifra ya muy alta, un 40%, y que permite pues, ser bastante optimista. Tened en cuenta que aquí hay unos 67 millones de personas como población en Reino Unido. Un 40%, por tanto, es una cifra muy alta y que si realmente se consigue en abril, pues abriría un panorama pues, bastante interesante, ¿no? Para que pudiera empezar a consolidarse pues, el flujo turístico, ¿no? Y yo creo que son 4, 5, 6 puntos que permiten un poquito ser optimistas. Yo creo que efectivamente nosotros no tenemos tampoco, como nadie, pues una bola de cristal con la que poder hacer pues un vaticinio de cuándo puede empezar realmente a producirse este movimiento de viajeros. Seguramente en Semana Santa va a ser muy difícil, aunque insisto, pues las grandes compañías se han puesto como objetivo empezar el 26 de marzo,
lo cual quiere decir que por lo menos ellos tienen una esperanza de que pueda empezar a moverse algo. Creemos que en verano, pues si todo va como parece, pues desde el punto de vista del ritmo de vacunación aquí bueno, y de las ganas viajeras que existen entre los consumidores, ya podría haber un movimiento, pues vamos a decir, un poquito más importante, pero como bien se ha dicho antes, también será decisivo cuál sea la situación de nuestro país en esas fechas. Si el Reino Unido está yendo a un buen ritmo de vacunación, si el contagio se ha ido controlando muy bien, si las conectividades se van manteniendo o incluso creciendo, si la demanda potencial viajera aquí es fantástica, pero luego resulta que en España pues nuestros destinos no están todavía en condiciones de recibir a los viajeros porque los contagios siguen muy extendidos, realmente entonces poco se puede hacer porque seguirá habiendo restricciones, ¿no? Así que, bueno, pues confiemos en que podamos tener un inicio, ¿no? Pues de algún movimiento turístico, pues especialmente en verano, y vamos a ser un poquito optimistas, ¿no? Así que, bueno, pues... Pues muchas gracias, Francisco. Me alegro mucho que hayas mencionado el Brexit también, porque yo creo que era una preocupación latente en nuestro sector, sabiendo en qué forma podría influir o no este Brexit sobre el comportamiento de viajes de nuestros vecinos, finalmente los ingleses. Pues muchísimas gracias por esta aportación. Y ahora con Mónica, que nos va a precisar un poco, digamos, un mercado más definido, que es el mercado maíz. Entonces, Mónica, ¿cuáles son las perspectivas en el mercado que tú controlas? Gracias, Kurz. Buenos días. Muchas gracias. Sí. Yo puedo hablar un poco de lo que se refiere al turismo de congresos, a MAIS, congresos y eventos y tal. La situación aquí está muy complicada, en primer lugar, por la situación de las propias agencias como intermediario principal en el MAIS. Según el último informe al que hemos tenido acceso, publicado por CNIT, que es una de las publicaciones más importantes del sector MAIS aquí, ahora mismo un 44% aproximadamente de los empleados de agencias están en ERTE. El ERTE en principio puede extenderse hasta abril, pero todavía pues, no se ha confirmado. Ha habido un 25% de despidos, entonces la situación del sector eventos está muy tocado no solamente a nivel internacional. Aquí en este mercado, por ejemplo, se han organizado muy pocos eventos a nivel doméstico, entre otras cosas porque el gobierno fue anunciando durante 2020 requisitos y restricciones de aforo pues con muy poca antelación. Y luego pues que no había unos protocolos claros para efectos de seguridad, de aforo y tal. O sea, la cosa iba un poco cambiando. Nosotros en España íbamos muchísimo más avanzados en cuanto a todo lo que eran las guías y protocolos del ICTE, por ejemplo, ¿no? Que fuimos pues prácticamente pioneros, ¿no? Como ya os digo, el informe publicado ahora en diciembre, con datos así un poco más recientes de lo que se refiere a agencias a nivel internacional, recoge otros datos. Por ejemplo, el año pasado hubo una reducción de un 87% de eventos menos organizados por las agencias, y los pocos eventos que se organizaron, pues lógicamente se concentraron en los 2 primeros meses. Ya el confinamiento empezó en marzo. Y una reducción de presupuesto por parte del cliente corporativo de un 78%. O sea, el panorama es complicado. Por supuesto, ha habido mucha transformación en eventos virtuales y en eventos híbridos, pero esa solución no garantiza la supervivencia ni de las agencias, la parte corporativa, ni de la parte de las asociaciones, porque el mundo de los eventos híbridos son un nuevo reto también para las agencias de eventos. Aparte de que no garantiza su supervivencia, no es un sector que ellos controlen mucho. Entonces, pues ahora hay nuevas colaboraciones entre empresas tecnológicas y empresas de eventos y tal. Sabemos, y se ha recogido ya en varios informes, que hay sectores industriales que, por supuesto y por lógica, están organizando más eventos y van a organizar más eventos. Pues son el sector del automóvil, el sector financiero, el sector farma, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el healthcare, con temas de cuidados personales, de salud.
pero sobre todo, precisamente, empresas tecnológicas son los que más eventos organizan, online, híbridos o presenciales con aforos muy limitados. Como nota positiva, el sentimiento que hay actualmente sobre la organización de eventos presenciales en el futuro, pues recoge que hay un 70% más o menos de agencias que lo ven con optimismo, o sea que la recuperación se dará a largo plazo, pero con poca, quiero decirte, no se puede hablar muy dogmáticamente y categóricamente de cuándo, porque la situación cambia día a día y porque todo va a depender de la vacuna, de las conexiones y tal, como Javier ha dicho. También como punto positivo, el Brexit no es un impedimento en principio, porque también para el business travel no se va a requerir un visado. Otra cosa serán las transacciones comerciales que se puedan hacer en los eventos. Eso va por otro lado y tendrán que acordarse, pues depende del tipo de evento y de la transacción y tal. Más allá de saber cuándo se van a recuperar los eventos o no, que hay agencias, hay corporativos, hay asociaciones que creen que al final, en el último cuatrimestre de 2021, lo cierto es que la mayoría estiman que en 2022, y de hecho nosotros nos están llegando algunas peticiones para eventos para el año que viene, o sea, nos piden contactos y tal. Más allá de eso, nosotros intentamos un poco entender qué es lo que está pasando, cuáles son las tendencias, cuál es monitorizar en la medida de lo posible la situación de las agencias. Nosotros durante el año pasado y lo que llevamos en este año estamos en contacto con la industria en la medida de lo posible, hemos participado en foros y de hecho hemos organizado foros muy interesantes, tengo que decir, uno para el sector corporativo, asociaciones, y otro para el sector asociativo el año pasado. Y organizamos un evento junto con el Spain Convention Bureau y los Convention Bureaus, que son nuestros socios de manera natural. Para nosotros lo principal ahora mismo es mantener el contacto con las agencias, ver por dónde va la situación, ver por dónde van los presupuestos de sus clientes. También ver qué transformaciones está sufriendo ahora mismo la industria. Por ejemplo, hay un hecho que no podemos obviar y es que hay un cambio generacional ahora mismo. No solamente en los delegados que vayan a ir a eventos y a congresos, sino también de los propios organizadores. De hecho, la publicación CNIT ha publicado un listado del listado de los 50 organizadores de eventos menores de 35 años. Por lo tanto, hay un cambio generacional. Los millennials son los que están ahora mismo determinando el formato, los contenidos y los asistentes de los eventos. Y hay que fijarse un poco de eso desde el punto de vista del marketing. Tanto las agencias como las asociaciones tienen retos nuevos. O sea, el tema de las asociaciones, por ejemplo, el hecho de que una asociación exista es precisamente por organización de eventos. Es posible que las asociaciones del mismo sector se unan en clústeres para poder sacar adelante un congreso. Entonces, pues, y claro, y lo mismo, o sea, para ellos organizar un evento, un congreso, en esta situación, pues requiere un esfuerzo a nivel de contenidos, a nivel de formato y a nivel también de atraer a nuevos inversores, nuevos patrocinadores, pues nuevos asistentes. Hay muchos retos, pero pensamos que desde un punto de vista de destino, el reto principal para nosotros es mantener el contacto con la industria, monitorizar el tema de las agencias a través de foros en los que participemos y también de colaboración con los convention bureaus y con el sector privado, con hoteles, con DMCs, porque ellos conocen al cliente, porque de hecho tendremos que reconstruir nuestra base de datos de contactos. O sea, ahora mismo en la situación que os comentaba antes de las agencias, pues tendremos que ver cómo va quedando la base de datos. Y el reto de los destinos pues será saber comunicar todo lo que son temas de bioseguridad y coordinarnos también muy bien, porque claro, habrá muchísima competencia. En cuanto se vaya reanudando el tema de eventos y tal, pues habrá mucha competencia. En cuanto a organización de foros y reuniones, nosotros estamos aquí para apoyar a los convention bureaus, que son nuestros socios principales, al sector privado, por supuesto, y nada, y entre unos y otros pues ir reconstruyendo nuestra red de contactos
y aprender unos de otros. O sea, es el momento de colaborar y sobre todo de poner en valor el trabajo que hacemos nosotros desde nuestra oficina, Mónica, y también el trabajo de los convenios. Una pregunta. Sí. ¿Cuál sería la ventaja competitiva de España en este mercado? Bueno, nosotros contamos con una serie de valores que están de por sí asociados a nuestro destino: la cercanía, la familiaridad, el clima, la seguridad. O sea, la seguridad, aunque ahora mismo no se puede hablar así de seguridad en mayúsculas, pero España se percibe y se ha percibido siempre como un destino seguro y un destino que ofrece muchísima variedad para todo tipo de eventos. O sea, nosotros afortunadamente somos number one para congresos, para incentivos, tema de team building, o sea que reunimos un catálogo de posibilidades que pues otros países no lo tienen. Entonces, pues esa es nuestra fortaleza, creo. Bueno, entonces hemos terminado esta segunda ronda con algunos mensajes positivos, tanto por Javier como por Mónica, que tomo nota que los mercados hay que trabajárselo, hay que luchárselo, ¿no? Especialmente mi mercado de origen, que es alemán. Y mi hija vive en Berlín, por lo tanto estoy directamente involucrado a la situación en Alemania, ¿no? De todas formas, yo creo que es importante de comparar puntos de vista, experiencias, para tener un panorama completo que, que nos permita posicionarnos, pero también ser proactivo para desarrollar estrategias, métodos, conceptos entre los diferentes sectores, hostelería, hotelería, cultura, etc. Y por tanto, el diálogo intersectorial me parece sumamente importante para seguir luchando por un posicionamiento competitivo en el mundo del turismo. Pues muchísimas gracias a vosotros. Como he dicho, eso está grabado. Yo voy a hacer un resumen escrito que os lo mandaremos. Y obviamente seguimos contando con vosotros en próximas ediciones del Radar COVID de Sevilla. Pues muchísimas gracias por Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias.